Feliz martes, ¿cómo se encuentran ustedes? Bueno, el día de hoy los invito a quedarse ya que vamos a hablar con el doctor Luis, el cual es autor del libro Elige Sentir Bien. Así que vamos a esperar a que llegue por allí y iniciamos como tal el conversatorio. Enviarle la solicitud. Ahí llegó. Hola, Buen día, doctor Luis. ¿cómo te va, Álvaro? ¿Bien? Bien, excelente. ¿Y usted cómo ha estado? Y acá con mucho frío, me imagino que por ahí vos no. No, aquí está tropical, un poco caluroso, el sol está ardiendo. ¿Cuántos grados tenés ahí por ahí? 28 28 grados, bueno, no, acá nos superamos los aproximadamente. 10, estamos a 7, 8 grados, así que la Patagonia siempre en esta época es Sin duda, sin fresquita. duda. Pero rico, rico el frío. El calor, pues, también tiene sus ventajas, pero no tanto como el frío. ¿Sí? Sí, así es, doctor. Un placer tenerlo por acá. Y pues, vamos a hablar de un libro del cual, pues, el título ya capta mucho la atención, que es Elige Sentir Bien. ¿Cómo surge la escritura A de este libro como a tal? ver, espérame un segundito que se me está No, tranquilo, desacomodando, tranquilo. se me sacó mal el celular y casi se me apaga, casi me manda una macana. Me decías que, ¿cómo Está es que bien, nació está el bien. libro? ¿Está bien ahí? Sí, ¿Me escuchás perfecto. bien? Así es. Perfecto, bueno, Sí. ya está todo acomodadito. Bueno, ¿cómo surgió este libro? Bueno, creo que es uno de los capítulos finales de una larga historia que tiene que ver con mi vida como médico y como ser humano, que, que creo que empieza todo esto y a la mayoría de nosotros nos pasa, es que no tenemos una educación para la salud, ¿no? Nos dice, tenés que ser bien educado para saludar a alguien, bien educado para Así es. comer, agarrar bien los cubiertos eh, y un montón de cosas, pero con respecto a los hábitos que tienen que ver con la construcción de nuestro estado de salud, tal vez papá y mamá no tienen los conocimientos y bueno, ellos hacen lo que pueden, inclusive a veces eh, nos habilitan a iniciarnos en hábitos no saludables, ¿no? Por ejemplo, esto, hasta que no termines la comida no te levantás, no sé si por allá es común, pero por acá es muy común. Sí, sin duda. Y bueno, y esto o si estás un poquito enfermo y tu cuerpo quiere ayunar y quiere estar tranquilo, no, pero comer que te va a hacer bien, come. Creo que todas esas cosas que obviamente están orientadas desde el amor de mamá y de papá, pero que muchas veces nos van condicionando con algunas cuestiones que tarde o temprano terminan afectándonos, ¿no? Así Y es. después, además de papá y mamá, que por ahí no tienen como te digo, las herramientas para ayudarnos a construir ese Herramientas. estado de salud, después en los colegios tampoco existe una educación para mantenernos sanos, ¿no? O sea, ni en la primaria, ni en la secundaria, acá como se dice, tenemos información apropiada para mantener ese estado de salud y finalmente como médicos, como profesionales de la salud, terminamos formándonos en una facultad de medicina donde aprendemos mucho de enfermedades, pero no aprendemos de salud. Y bueno, todo esto que te cuento es un poco la historia de mi vida, que me llevó a los 40 años trabajando como cualquier médico en un consultorio, indicando pastillas para diferentes dolencias. Me encontró a los 40 años con muchas dolencias en mi cuerpo y además de las dolencias me encontró con eh, poliempastillado, tomando pastillas para cada cosita. Ok. Y bueno, y como quien dice, toqué fondo porque estaba con 30 kilos más que ahora, estaba con un montón de hernias de disco, hígado graso, bueno, un montón de problemas que son comunes a la población cuando no sabe cómo tratar este cuerpo. Y eso me Exactamente, fue correcto. llevando a profundizar sobre la temática de la alimentación y aprender sobre alimentación, entender qué es un cuerpo, cómo es mi cuerpo,
darle ese alimento que es más apropiado, el combustible más apropiado a mi cuerpo, y ahí empecé a revertir todas estas dolencias y empecé a salir del sobrepeso, empecé a salir de los achaques, empecé a salir de las pastillas, empecé a salir de todo eso y empecé a justamente a promover esto que te decía al principio, a promover salud en la comunidad a través de charlas, talleres, informando sobre la necesidad de atender estas necesidades básicas que tiene el cuerpo, que no vamos a resolverlo con la pastillita mágica, que no vamos a resolverla con la cirugía mágica, sino que tenemos que aprender y llevar a la práctica estos hábitos que terminaron plasmándose en un libro que, como bien decís, se llama Elegí sentirte bien, y ese libro tiene 10 capítulos. Esos 10 capítulos son 10 aspectos que son fundamentales para nuestro bienestar. Uno de ellos es alimentación, y bueno, durante la charla esta vamos a ir, si querés, toqueteando un poquito cada uno de ellos. Sin duda alguna, creo que la historia es fundamental, ya que pues es una vivencia personal y es algo que no nos dice la sociedad desde que nacemos, como tú decías, desde el punto de vista de los padres, no nos inculcan pues ciertas cosas que deberíamos de una u otra manera saber desde muy pequeños, ¿no? Y en el área de educación como tal, tanto en la primaria, secundaria e incluso a nivel pues universitario, solo ciertos profesionales le otorgan este conocimiento de vida, ¿no? E incluso en algunas carreras sí y algunas carreras relacionadas, pero nunca tenemos un concepto estándar desde el nacimiento de cómo es la vida y cómo debería ser una procedencia sana, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que una de las grandes, te diría, cuestiones justamente para analizar y para cuestionar, tiene que ver con que tenemos como una formación anti algo, ¿no? Siempre tenemos como una tendencia a ponernos a luchar contra algo. Entonces empezamos a pensar la medicina o la salud como, por ejemplo, antifebril. Pero ¿vos te pusiste a pensar alguna vez por qué tenemos que combatir la fiebre? ¿Quién nos dijo que la fiebre es mala? No. Antiinflamatorios. ¿Quién te dice que la inflamación es mala? Porque si tu cuerpo se inflama, debe ser por algo. Antigástricos, antiulcerosos, antiácidos. Si tu cuerpo está ácido y manifiesta acidez en tu estómago, ¿no te pusiste a pensar por qué produces acidez? Y así te podría hablar de todos los anti. Tenemos como... Así es. Claro, tenemos como una formación para atacar todo el tiempo algo. Y Álvaro, nuestro cuerpo es muy sabio. Lleva millones de años de evolución. Si está acá, justamente no tiene que ver por la industria farmacéutica, y no tiene que ver ni con las vacunas, y no tiene que ver ni con la industria alimentaria. Está acá porque ha evolucionado y se ha perfeccionado y tiene las condiciones apropiadas en su interior para poder estar sano. El cuerpo todo el tiempo quiere estar sano. Lo que pasa es que lo que hablamos del principio, al no tener los conocimientos de cómo tratarlo, o sea, tu coche, tu carro, no sé cómo le dicen por allá, sabés que a los tantos kilómetros le tenés que cambiar el aceite, y bueno, y te preocupás si pasaron ciertos kilómetros y no le cambiaste el aceite. Si vos vas a una verificación técnica vehicular y ves que las cubiertas están un poquito gastadas, los neumáticos, enseguida te preocupás por cambiárselo. Vos fíjate al auto cómo lo atendemos y cómo sabemos de autos, ¿no? Sabemos un montón, en cambio del cuerpo no sabemos nada. Y de esta manera, por eso, es importante empezar a entender que no tenemos que luchar contra las cosas que manifiestan nuestro cuerpo. Esos síntomas, esas enfermedades, son de alguna manera la representación de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Hay algo que no está bien atendido. Si se te prende una luz del tablero del auto, es porque algo le está faltando un líquido, le está faltando agua. Entonces, ponerte a ponerle un anti-lucecita, porque se te prendió la lucecita, no es racional, no es coherente. Deberíamos parar el auto, fijarnos si le está faltando agua, colocarle agua, fijarnos si no se rompió una manguera, llevarlo a un mecánico a solucionarlo, pero no negar esa realidad. Bueno, yo creo que
muchos años yo estuve con esa formación en la cabeza, por eso si vos ibas con una acidez estomacal, yo te daba un antiácido. Si ibas con un dolor en las cervicales, te daba un relajante muscular y un antiinflamatorio. Y si ibas con una migraña, te daban un antimigrañoso. Y así estuve jugando la medicina. Y bueno, como no me funcionó a mí, tuve que perder mi salud para darme cuenta. Pues si no, estaría todavía empastillando gente. Es decir, que tuve que perder mi salud para decir, bueno, si por acá no funciona la cuestión. Entonces, yo creo que sin enojarse con nadie, sin pelearse con nadie, yo creo que hay muchas cosas para rescatar de la medicina actual, como la conocemos. Creo que en la emergentología, en lo que tiene que ver con la emergencia, es fantástica. Creo que es fantástica para las complicaciones que pueden suceder en un parto, que pueden suceder en que uno haya intentado resolver una dolencia y no haya podido y que tenga que apelar a algo para sortear el asunto. Es decir, yo se me duele una muela y bueno, y estoy con mucho dolor, bueno, tomarme un antiinflamatorio, un analgésico no es un pecado mortal, está fantástico. Bueno, deberás ir al odontólogo después a resolver el problemita del diente. Bueno, lo mismo del estómago. Si me pasa algo en el estómago y estoy con una acidez, bueno, si tomo un antiácido no está mal, pero tendría que ver qué me llevó a esa situación de que mi estómago esté con tanta producción de ácido y con seguramente mi alimentación no es la apropiada, seguramente mi descanso no es el apropiado. Sin duda, sin duda. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que es muy importante empezar a educarnos y empezar a darle importancia a todo eso que le falta a la medicina actual, que es la educación para la salud, la prevención primaria, verdadera, donde todos los médicos y todo el personal de la salud empezamos a trabajar en la comunidad y primero aprendiendo nosotros, porque yo todo lo que aprendí y todo lo que está plasmado en este libro, no aprendí nada en la facultad. Esta es la otra parte que yo siento que falta y que está bueno que todos tengamos esta herramienta, inclusive los médicos y la comunidad en general, porque el libro es un libro que está escrito con palabras simples para que todos entendamos de manera concreta cómo cuidar este cuerpito y cómo nutrirlo y cómo hacer las cosas en beneficio de que se mantenga sano. Sin duda alguna. Creo que es un factor fundamental, doctor Luis, porque sabemos de que nuestro cuerpo es un desarrollo que ha venido de millones y millones de años y como usted le dice, y lo indica, nada pasa por pasar. Si tenemos una inflamación, si tenemos exceso en algún tipo de flujo, ya sea ácido láctico, ácido gástrico o incluso pues ausencia de los mismos, también puede ser por una mala alimentación, como usted menciona anteriormente. Creo que es muy interesante porque estaba leyendo un libro sobre eso y el libro decía de que pues el cuerpo en realidad no necesita que le suministremos algún tipo de químico para calmar dolencia o desinflamaciones y demás, sino que si llevamos un arduo desarrollo de entenderlo, de desarrollarlo, de alimentarlo adecuadamente, de emprender cada día, e incluso cosas tan sencillas como la respiración, pues entenderíamos que no es necesario ninguna intervención que no sea de un ente natural. Sí, vos fíjate que justamente tocaste, te voy a ir repasando más o menos para poder justamente dejar información que sea útil para aquellos que están sumados, se han sumado al vivo, o aquellos que lo escuchen después. Bueno, justamente tocaste, el primer capítulo del libro es respiración. Fíjate, como médico estoy planteando el primer capítulo es la respiración. ¿Por qué? Porque es fundamental, o sea, todos los millones y millones de células que forman parte de este universo que es tu cuerpo, todos estos habitantes que forman parte de tu cuerpo, que cada habitante de este cuerpo tiene asignada una función. Si está en el hígado, tendrá la función del hepatocito. Si está en el cerebro, tendrá la función neuronal. Si está en el riñón, tendrá la función de la nefrona. Y así funciona como una máquina perfecta. Necesita de un nutriente fundamental las 24 horas del día. Puede que algún azúcar le falte, puede que un aminoácido le falte, pero no hay algo que no le puede faltar ni un segundo, que es el oxígeno. Y vos fíjate, Álvaro, si yo doy un ejemplo en las charlas que es un poco burdo, pero digo, si a usted lo dejo sin alimentarlo una semana, 10 días, vengo acá y lo encuentro totalmente vivo, estará un poquito más flaco. Pero si yo voy y lo agarro del cuello y lo aprieto,
en 2 o 3 minutos usted hace un paro cardíaco. Es fácil de entender qué es más importante, un plato de comida o la respiración. Entonces, por diferentes factores que justamente están bien explicados y analizados, porque me puse a estudiar profundamente por qué de saber respirar bien cuando nacemos, porque cuando nacemos respiramos perfectos, los bebés respiran perfectos, ¿por qué a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años no sabemos respirar o estamos respirando de manera inapropiada? Bueno, existe un montón de factores que influyen entre el estilo de vida que llevamos, la postura que tenemos, las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con llevar a los chicos a ponernos 4, 5, 6 horas en un colegio en una posición quieta, que eso no es natural, porque no es natural para el cuerpo. Entonces, hay un montón de factores que van, la vestimenta que usamos vestimenta apretada, usamos un cinturón apretado, todo eso va alterando la capacidad de que el diafragma, que es el músculo principal para el acto respiratorio, haga el trabajo que tenga que hacer y haga el movimiento apropiado. Eso va llevando a que tengamos una respiración superficial. Es como si tu auto está ahogado, no tiene una buena oxigenación. Es como si tu coche que tiene el filtro de aire lo tiene tapado. Entonces, por más que le pongas un buen combustible, por más que le hagas todos los service, si no terminás de cambiar ese filtro de aire que está tapado, el auto no va a andar apropiadamente, va a fallar, va a tener menos velocidad final. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Al no tener una buena respiración, una buena mecánica respiratoria y una buena oxigenación de los glóbulos rojos para que los glóbulos rojos lleven a cada célula que habita tu cuerpo el oxígeno en la concentración apropiada, no va a poder hacer las funciones de manera apropiada. Va a estar como si yo te agarrase y te estuviese apretando el cuello y te dejara respirar a gato un poquitito, no vas a poder hacer las cosas naturalmente. Bueno, por eso es importantísimo reeducar. Hemos invertido el patrón natural porque generalmente se dice que tenemos que tener una respiración la mayor parte del tiempo, no estamos hablando si nos está por correr un león, porque ahí deberíamos tener una respiración superficial, rápida, estresante y salir corriendo, pero la mayor parte del tiempo tenemos que tener una respiración de predominio abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Que la pancita se sale hacia afuera primero. ¿Por qué? Eso se expande la pancita, ¿por qué? Porque el diafragma está empujando las tripitas para afuera. Y por eso tenemos un predominio del abdomen. No es que estamos respirando con las tripas. Lo que estamos haciendo es que los pulmones puedan expandirse en su máxima capacidad gracias a que el diafragma empuja las tripitas y las empuja hacia adelante en la panza. Entonces, de esa manera, que si empezamos a reeducar la respiración, vamos a empezar a sentirnos, primero, más atentos, más lúcidos. Todo nuestro cuerpo empieza a funcionar de otra manera, porque estás metiendo el combustible llamado oxígeno de manera apropiada, y eso es increíble la diferencia que se siente cuando uno empieza a reeducar. Obviamente va a llevar un tiempo, va a llevar a que, como te decía, cambiemos la postura, va a llevar a que empecemos a usar ropa más apropiada, va a estar a que empecemos a utilizar espacios donde estén más ventilados, porque no solamente tiene que ver con la mecánica, sino que los ambientes, muchas veces estamos en ambientes muy viciados. A veces que, por ejemplo, acá se usan mucho los desodorizantes ambientales, entonces vos podés respirar muy bien, pero tenés un aparatito que cada tanto está tirando un químico y vos estás respirando eso. Bueno, ni hablar, justamente el capítulo ese, yo fumé muchos años, Álvaro, por mi inconsciencia, y el daño que hace el tabaco y fumar a todo este mecanismo, obviamente. Entonces, tiene dedicado justamente algunas páginas a cómo deshabituarse del tabaco, porque en un círculo que uno que puede estar relacionándose, puede que en el círculo íntimo vea que no hay mucha gente fumando, pero cuando uno se va a otros espacios, ve que hay un porcentaje importante de la población que sigue fumando y que se sigue intoxicando y que sigue intoxicando a su grupo familiar.
Yo recordaba, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando yo era chico, en mi casa por ahí se juntaban mis tíos, mis papás, que todos fumaban. Claro, y nosotros como chicos estábamos en ese ambiente donde había 4 o 6 adultos fumando, porque era la moda de ese momento. Y hay hogares que todavía siguen comportando de esa manera. Y hay una necesidad fundamental para los niños y para todos, que es el derecho a un aire puro y poder respirar un aire en condiciones. Entonces, también pasa bueno, por ahí en esa zona no, pero acá en todo lo que es la pampa húmeda, la producción agrícola, agroindustrial, requiere o está como muy degenerada y continuamente se está fumigando los campos con diferentes químicos. Entonces vos no estás en una ciudad con el smog de una ciudad, pero estás viviendo en el medio del campo hoy en día y te pasa un avión y te va rociando de químicos. Es decir, la gente del campo también dejó de respirar aire puro en la Argentina, por lo menos, y en muchos lugares también, por culpa de eso, ¿no? Sí, es la realidad. Creo que es triste, pero bueno. Bueno, pero eso te digo, tenemos esa realidad. Yo no a veces uno puede la realidad tomarla con mucho enojo y estar todo el día enojado. Yo lo digo como para concientizarnos de que eso existe y de que tenemos que tomar recaudos y tenemos que poner manos en acción cada uno de nosotros para cambiar esa realidad, porque no va a venir una empresa que produce agroquímicos a cambiar la realidad. Y no te la van a cambiar, y no te la van a cambiar tampoco los gobernantes de turnos porque están condicionados por el poder y los intereses de estas empresas. Entonces, somos nosotros, aunque nos quieren hacer creer que no tenemos poder nosotros como individuos, nosotros sí tenemos poder y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer los ajustes necesarios para vivir en un mundo como nos merecemos vivir. Principalmente un aire puro, básico. Así que el primer capítulo, bueno, podríamos estar hablando todo el tiempo de esto porque es un tema realmente apasionante. Exactamente. Sí, es fascinante porque empezamos a ver la alquimia del oxígeno, ¿no? El oxígeno es fundamental. Yo doy este ejemplo práctico. Podemos tener leñas, vamos a hacer un fueguito, por ejemplo, una fogata. Entonces ponemos unos leños hermosos, tenemos el encendedor o tenemos el fósforo para prender, bárbaro, pero si está ahogado, no arranca el fuego. Entonces, muchas veces lo abanicamos un poco con un cartoncito, una madera, y agarra el fuego. ¿Por qué? Porque le estás proveyendo de oxígeno. Entonces, el oxígeno es esencial en la combustión de la célula. Cada una de las células, para producir energía, necesita de ese oxígeno y necesita que esté en las concentraciones apropiadas para tener, bueno, entonces la gente dice, estoy cansado, cansada, no tengo energía, y probablemente estás respirando de una manera totalmente inapropiada, y probablemente con eso es suficiente. Vamos al segundo, otro de los capítulos que tiene que ver con la alimentación, pero esto me ayuda a hacer una unión con que el segundo factor fundamental que necesita este cuerpo es líquido, es agüita. El cuerpo es 70% agua y necesita que comamos alimentos que tengan las mismas proporciones de agua en su constitución, o necesitamos asimismo hidratarnos, dependiendo en el lugar donde estemos y la actividad que hagamos y la edad que tengamos, vamos a necesitar cierta cantidad de líquidos para mantener que ese cuerpo esté hidratado. Yo te digo una cosa, Álvaro, así como la mayoría respiramos mal, la mayoría estamos con una deshidratación crónica. Sin duda, es indiscutible. Y muchas de las dolencias que se consideran y se terminan medicalizando y se terminan poniendo una pastillita, en realidad tienen que ver con que tenés un cuerpo deshidratado, nada más. Un cuerpo deshidratado es un cuerpo que se inflama. ¿Por qué? Porque un cuerpo deshidratado no puede hacer la desintoxicación natural que necesita hacer todos los días. Entonces, es un cuerpo inflamado, es un cuerpo fatigado, es un cuerpo que no puede haber una buena producción de energía, y principalmente en las personas mayores, es un cuerpo que termina con hipertensión arterial, y es un gran problema, porque tenemos a la mayoría de nuestros papás, de nuestros abuelos, empastillados para la presión,
y el mayor problema que tienen es que están deshidratados crónicamente. Cuando empezás a hacer una hidratación, y ellos lo entienden, y te digo porque lo he visto en un montón de personas, necesitamos bajar las pastillas de la presión, inclusive suspenderlas y dejarlas, porque justamente ese cuerpito hidratado, la presión se normaliza. Entonces, esto es fundamental, porque así como el oxígeno es es esencial para la vida, el agua y el oxígeno que tiene el agua también son esenciales para que este cuerpo funcione. Entonces, lo primero es que tenemos que tener una buena hidratación. ¿Cómo es una buena hidratación? Bueno, hay una forma fácil. 6, 7 veces por día tenés que ir al baño a hacer pichí, orinar, y tiene que ser color amarillo clarito, ni oscuro, ni como si fuese agua. Es más simple imposible. Si no estás yendo al baño 6, 7 veces por día y orinás amarillo no muy claro, no transparente y no amarillo oscuro, estás deshidratado o estás sobrehidratado. Porque también, te digo una cosa, hay como una regla general de llevar a la población de que hay que tomar tantos litros de agua por día. No es para todos así. Porque si vos haces una actividad física intensa o hace un calor importante en la zona donde estás, vas a requerir más líquido. Y si tenés una buena alimentación, una alimentación basada en frutas, una alimentación basada en vegetales, donde lo que comes en su mayor porcentaje tiene ese porcentaje de agua que tiene tu cuerpo, probablemente si tomás 2 litros, 2 litros y medio por día, lo estés sobrehidratando y estés perdiendo minerales con la orina y estás perdiendo energía vital en ese proceso. Entonces, cada persona tiene que conocer su propio cuerpo y tiene que ir entendiendo cuánta agua va a necesitar ese día, de acuerdo a la actividad que hace, de acuerdo a cómo ha comido, de acuerdo a un montón de cosas. Entonces no te lo puede decir un médico. Álvaro, tenés que tomar tantos litros de agua por día. Si yo no sé lo que hace Álvaro el lunes, no sé lo que hace el martes, no sé lo que hace, y no sé qué temperatura tiene Álvaro el jueves en su lugar. Entonces, sentido común, Álvaro. Hemos perdido el sentido común y hay que entender que el oxígeno y el agua son fundamentales para nuestro bienestar. También, además del agua, todos los nutrientes sólidos que nuestro cuerpo necesita. Nuestra alimentación está totalmente alejada de lo que nuestro cuerpo necesita. Yo no sé cómo será en tu lugar, cómo estará la alimentación, pero por lo menos acá se ha llevado el plato de nuestras mesas a comer cosas de supermercados, cosas totalmente desvitalizadas, desnaturalizadas y llenas de aditivos químicos que son conservantes, colorantes, estabilizantes, saborizantes, todos venenos que entran a tu cuerpo y que tu cuerpo tiene que hacer lo imposible para poder sacarlos. Lo que proponemos es entender que nuestro cuerpo tiene una anatomía y una fisiología que le es apropiado un determinado combustible, así como a tu carro, tu coche no le llevas y le pones un diésel si es con gasolina, o no lo haces al revés porque lo rompes, bueno, el cuerpo le pasa lo mismo. Así es. Y es importante que entendamos que no somos leones para estar comiendo carne todos los días, no somos vacas para estar comiendo pasto todos los días, sino que somos monitos. Nuestras características anatomofisiológicas somos chimpancé, con un poquito más de evolución, y las características de cómo tenemos la dentadura, de cómo tenemos el largo del intestino, del poder de los ácidos gástricos y demás, hacen que nuestro alimento principal deberían ser las frutas, gran variedad que deben tener ustedes ahí por el clima. Sí, exactamente. Aquí hay variedad. Los 365 días del año. Tal cual. Y seguramente tenés una industria alimentaria que te quiere convencer a través de las publicidades, a través de todo, para que comas esos paquetitos, esas latitas, esas cajitas, que no tienen nada que ver con ese alimento que te da un árbol, totalmente como Dios manda, y es el combustible que tu cuerpo necesita. Seguramente lo vas a complementar con hojas verdes, con germinados, con diferentes vegetales, lo vas a complementar con semillas activadas, semillas germinadas, con fermentos,
con la fermentación que podés hacer a base de una leguminosa o a base de un cereal. Bueno, tenés un montón de alimentos que son los más fisiológicos, los que le corresponden a tu cuerpo. Si tu cuerpo, y el que está escuchando ahora, su alimentación está basada en carnes, lácteos y derivados, harinas de trigo y sus derivados, y azúcares refinados, estás totalmente alejado de lo que tu cuerpo necesita. Estás colocando el combustible totalmente equivocado. Y lo vas a romper. Así de simple. Creo que, si pones... creo que es muy interesante, doctor, porque creo que aparte de saber de que tenemos un mundo el cual nos puede proveer todo este tipo de alimentos y productos que provienen de la tierra, aún así seguimos eligiendo eso que aparece en la publicidad del supermercado, eso que tiene congelado meses, ese alimento o esa proteína que ya fue procesada y le echan un químico para que su proceso de putrefacción pues no sea el mismo, y aún así seguimos alimentándonos con esas cosas derivadas que no son tan buenas, se podría decir, porque son malas. O sea, lo que pasa es que la publicidad es una cosa, pero la realidad es otra. Y sabemos que no son beneficiosas para nosotros, no es nada más saludable que pues ingerir esas verduras a término medio, tampoco cocinarlas mucho, las proteínas, como usted mencionaba también, no sobresaturar nuestro cuerpo con respecto. Creo que esa es la clave, ¿no? Un poquito cultivarnos, y para eso es este canal, dejar un granito de arena de conocimiento, porque estamos vivos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero nos declinamos por lo que no nos favorece, nos declinamos por eso de que una u otra manera pues hace daño en este aspecto que es nuestro cuerpo, ¿no? Sí, hay que entender, por eso es tanto lo que podríamos hablar, hay que entender que naturalmente el ser humano, el hombre, hablando de genérico, tiene una tendencia a que le llamen la atención los alimentos grasos y los azúcares y los dulces, pero eso es porque en su proceso evolutivo el cerebro valoró mucho las grasas, porque las grasas le permitían incorporar nutrientes y dejarlos de reserva para cuando no tenías un alimento y tenías que pasar un ayuno obligatorio porque no tenías un alimento. Entonces, toda esa capacidad que tiene el cerebro, la industria lo sabe, por eso la mezcla de los productos siempre generalmente tiene que ver con la mezcla de grasas con azúcares, y ese cóctel es muy adictivo, Álvaro. Entonces, todos los productos de snack y de demás tienen esas grandes concentraciones, por eso nosotros decimos, pero es más rico esto. No, pero es más rico, pero por eso estamos hablando de tomar conciencia y aprender. Cuando nosotros aprendemos cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro intestino, vamos a darnos cuenta que todos esos productos elaborados en cajitas y en latitas no tienen nada que ver con lo que tu cuerpo necesita. Por lo tanto, si vos querés estar saludable, vas a tener que tomar riendas vos sobre la soberanía alimentaria y lo que vas a poner en tu plato. Así como te decía, que no esperes que la gran industria de los agroquímicos venga a decirte, no lo vamos a fumigar más porque sabemos que es un producto tóxico. No esperes que la industria alimentaria diga, bueno, a partir de ahora vamos a retirar de las góndolas todas las gaseosas, todos los productos azucarados, porque sabemos que no es saludable para nuestra comunidad. Tampoco lo van a hacer, vuelvo a decir, los gobernantes de turno hoy, que también son consecuentes con estas grandes corporaciones, porque no lo van a hacer. Entonces, lo tiene que hacer Álvaro, lo tiene que hacer Luis, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que elegir a conciencia esos alimentos que son los que corresponden, y de a poquito la misma industria, los mismos comercios van a empezar a ofrecer los alimentos que producimos, que nosotros pedimos. Y esto sucede por una toma de conciencia. Por eso es muy importante, porque yo veo mucho en las charlas y en los talleres, que la gente por ahí se enoja y enseguida se quiere cruzar de brazos y dice, pero ¿cuándo va a cambiar esto? Que alguien venga y me lo cambie. No te lo va a venir a cambiar nadie. Vos lo vas a cambiar. Entre nosotros lo vamos a cambiar. Pero para eso tenemos que educarnos, para poder, y una vez que estemos educados, poder exigir que se comercialice una determinada cosa, o que nosotros empecemos a acercarnos a, no sé cómo será por ahí en tu lugar, pero empezar a conocer a los productores locales e ir a comprarle directamente a las fincas, a las chacras, no sé cómo se llaman ahí,
que podamos conocerle la cara y que vayamos a comprar nuestra canasta de vegetales frescos, de frutas frescas, y lo podamos tener en casa. O, si tenemos un pedazo de terreno, empezar a cultivar nuestros propios alimentos, a tener frutales, a generar nuestra propia huerta, nuestra propia quinta, para poder tener vegetales frescos y poderlos llevar a nuestros platos. Poder empezar a hacer nuestros propios germinados, empezar a hacer leches vegetales, empezar a hacer nuestros fermentos, nuestro propio chucrut, nuestro kéfir, nuestros diferentes fermentos que ayudan a... Claro, empezar a saber cómo preparar. Saber también que los cereales y las leguminosas no son el combustible ideal. Sí, si los germinamos. Por ejemplo, si agarramos una semilla de girasol, no sé qué cereales pueden llegar a tener ahí, pero girasol, o agarramos una semilla de lenteja o de garbanzo, podemos germinarlos y ahí sí le explotamos la vida, hacemos que la semilla se active y genere todo el proceso inicial de la vida, y ahí sí podemos alimentarnos de esos cereales y tener el máximo provecho. Si no lo vamos a germinar, obviamente lo vamos a tener que cocinar porque no son fisiológicos. Yo a veces explico este concepto básico. ¿Qué es lo que debo comer, doctor? Si yo te doy y te pongo un plato de cualquier leguminosa y te lo doy crudo así, ¿vos te lo podés comer? No. Si te doy un cereal crudo, ¿te lo podés comer? Sí, te lo podés comer, pero va a ser indigesto, no va a ser. Entonces, esto es muy simple. Te doy un taparrabo y te suelto ahí, en la zona tropical donde vos vivís, y te digo, comé lo que vos puedas. Ese es el alimento natural, el que vos podés comer sin matar a nadie, sin cocinar a nadie. Ese es el alimento natural que tu cuerpo necesita. Que por diferentes razones hayamos elegido cocinar ciertos alimentos y hacerlos digeribles y asimilables, o sean cereales, o sean carnes, o sean lácteos, o sea lo que fuese, bueno, eso es otro tema. Y yo creo que tiene que ver más con alimentos que sirven para la subsistencia o para comerlo ocasionalmente, pero no es un alimento para comerlo todos los días. Por ejemplo, acá pasa que la población en general o consume carne todos los días o consume harinas de trigo refinadas desde que se levanta hasta que se acuesta, con el desayuno, con el almuerzo, con una colación a media tarde, con la cena, y estás comiendo engrudo desde que te levantás hasta que te acostás, Álvaro. Así es. El cuerpo no puede funcionar bien con una pasta pegajosa que estás metiendo todo el tiempo al cuerpo. Entonces, cuando empezamos a entender todo esto, es como que empezamos a trabajar en esto. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Que lleva su tiempo? Sí, lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque te vuelvo a insistir en lo que te decía al principio. Todo lo que no nos educaron nuestros papás porque no sabían, los maestros en la escuela porque no sabían, nuestros médicos de cabecera porque no sabían, bueno, nos toca hacer un curso acelerado. Y muchas veces nos enojamos por eso, porque, por ejemplo, va un papá y una mamá a una charla de las que yo doy, y por ahí tienen, no sé, tienen niños ya y tienen 35 años. Entonces van, se encuentran con toda esta información y se les explota la cabeza porque se dan cuenta que quieren hacer un cambio de un día, de la noche a la mañana, de todo lo que no hicieron durante 35 años. Y yo le digo, paciencia, esto requiere de que ya entendiste el concepto, tenés que estudiar más y tenés que darte tu tiempo para ir haciendo los cambios, los ajustes necesarios, sin angustiarte, porque angustiarte significa perder tiempo. Enojarte, ¿qué significa? Perder tiempo. Todo lo que hagas que emocionalmente sea desencontrado te va a hacer perder tiempo, y a veces hasta yo he visto mucha gente que aprende muchas cosas, pero se frustra tanto, Álvaro, que termina diciendo, total, está bien, si de algo me tengo que morir. Exactamente, ese es el dicho coloquial, creo que a nivel mundial, porque lo he escuchado ya en muchos países, y es algo que no deberíamos de hacer, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es otro, podríamos estar, insisto, hablando todo de la alimentación, porque es un tema que me apasiona, porque creo que ahí se cocina, valga justamente el término,
pero en la alimentación se construye la salud porque, Álvaro, es muy simple de entender. Si le estás poniendo el combustible adecuado, este cuerpo va a funcionar bien. Si te estás equivocando 3 o 4 veces por día en tu combustible, no le puede ir bien a este cuerpo. Va a hacer lo posible para funcionar como pueda hasta que te va a terminar, te termina dejando tirado en la calle. Otro aspecto fundamental que trata el libro, te dije respiración, te dije alimentación, otro aspecto fundamental es favorecer los procesos naturales de depuración que tiene el cuerpo, de desintoxicación. Así como estamos respirando de manera inapropiada, estamos dejando más residuos tóxicos en nuestro cuerpo. Así como nos estamos alimentando de manera inapropiada, estamos dejando muchos residuos en nuestro cuerpo. Hoy en día, más de lo que nuestros órganos naturalmente están capacitados para sacar. Es decir, como bien sabés, el riñón produce orina, ¿para qué? Para sacar los tóxicos que necesita sacar a través de la filtración de la sangre que tiene las 24 horas del día el riñón. El hígado tiene la función, como laboratorio interno, de hacer todos los cambios y tiene un montón de funciones, pero entre ellas las más importantes son las de desintoxicación, y va a tirar a través de la bilis, va a tirar todos los residuos. La respiración es otra manera de desintoxicarnos, la transpiración, la piel, las glándulas sudoríparas nos permiten sacar toxinas. Entonces, hay que entender que eso tenemos que trabajar. Te doy un ejemplo para darte cuenta lo distorsionado que estamos. Transpiramos, ¿no? La transpiración es algo natural. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos antitranspirante. Volvemos al anti que te decía al principio. Tal cual, creo que es un punto muy fundamental que toque esto, doctor, porque resulta de que cuando tenemos, se podría decir, en armonía lo que es esta máquina de desarrollo, las excreciones o transpiraciones que tiene nuestro cuerpo van a ser neutras. Totalmente. Lo he vivido personalmente y sé que es así cuando uno pues desarrolla los hábitos que son consecuentes a una vida sana y una vida plena. Y eso sucede y es algo que debería saber la gente, cultivar y entender de que si tenemos nuestro cuerpo armonizado, no vamos a tener ningún tipo de problemas con este tipo de sudoración o olores. Vamos a un ejemplo muy gráfico y no es muy lindo, pero es muy fácil de entender. Es como si en tu casa vos no limpiás nunca y tenés un montón de mugre, ya empieza a dar olor la mugre que hay, y entonces para resolverlo te pones un broche de la ropa acá en la nariz y andás por tu casa todo el tiempo con un broche. Y decís, resolví el problema. ¿Entendés que no lo resolviste? Estás haciendo una negación de la realidad. Lo que vos estás diciendo, si el cuerpito huele mal, es porque adentro hay algo que no está bien. Es fácil de entender. Si tu caca, cuando vas a hacer caca, tenés que vaciar un tarrito de desodorante, es porque algo no está bien adentro de tus tripitas. Estás comiendo una comida que tiene una putrefacción desmedida y que eso no está bien. Y así podríamos estar hablando de la boca y el mal aliento, la litosis, y podríamos estar hablando de la caspa y la seborrea, y podríamos estar hablando de un montón de cosas que hacemos para tapar cuando el cuerpo está tratando de sacar todas esas toxinas y está tratando de eliminar. ¿Para qué? Para que vos sigas estando sano. El cuerpo no quiere hacer nada para complicarte la vida, quiere preservar la vida, quiere estar cada vez mejor. Entonces, entender que tenemos que ir a hacer caca todos los días, y para eso hay que entender que no podemos seguir comiendo engrudo todos los días, que no podemos seguir comiendo lácteos todos los días, porque el lácteo es un pegamento, es caseína, y gotea tus tripitas. Entonces es un milagro que comiendo harina todos los días y comiendo lácteos todos los días, hagas caca todos los días, es un milagro. Y hay que entender que cada comida principal fisiológicamente correspondería con una caca. Entonces, hay personas que van cada 2 o 3 días, cada 4 días, comiendo pollo, comiendo carnes, comiendo lácteos, con una putrefacción interna. Es un milagro que todavía estemos vivos y todavía sigamos con todo ese desequilibrio interno. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a comer y empezamos a favorecer que el hígado se depure,
empezamos a hacer cenas más tempranas. Acá es un gran problema, yo sé que por ahí está más resuelto, pero acá es un gran problema. Acá se cena, hay familias que cenan 10, 11 p.m., ¿entendés? Claro, Es como normal. sí, Y es normal irse a acostar con un pollo con papa frita en la panza. ¿Comprendés? Entonces, ¿cómo vas claro, a mantenerte sano? Bueno, exacto. empezar a entender que el ayuno intermitente, empezar a cenar más temprano y estirar lo que más se pueda la próxima comida, es en beneficio de tu salud, porque le estás dando a tu cuerpo más tiempo de un proceso de limpieza, de depuración, porque tu cuerpo a la noche se autorrepara, se autorregenera y hace la limpieza general de tu cuerpo. Cuando podemos entender esta cosa que es tan fácil y empezamos a cambiar nuestros hábitos de qué comemos, a la hora que comemos, a la hora que nos acostamos. Y acá te meto un cuarto capítulo que tiene el libro, que tiene que ver con el descanso apropiado. Estamos descalabrados Importantísimo. totalmente con el descanso. Y estamos alterados, vamos en contramano de lo que es lo que Natura propone. Natura y nuestro cuerpo, nuestra glándula pineal, tiene un sistema de respetar el ritmo circadiano, y cuando el sol entra, nuestra glándula empieza a secretar una hormona que se llama melatonina, que es la inductora del Melatonina, sueño, exactamente. que es un antioxidante potentísimo. Antioxidante quiere decir rejuvenecedor, reparador, Tal cual. fantástico, que estamos inhibiéndolo con las luces artificiales, con todas las pantallas, los Dispositivos. smartphones, con todo eso. Entonces, podemos empezar a usar luces que sean menos estimulantes de la inhibición de la melatonina. Podemos usar aplicaciones en el smartphone para minimizar la frecuencia de luces del espectro azul, que es la que inhibe la producción de melatonina. Podemos empezar a utilizar un montón de herramientas para minimizar ese impacto, para podernos ir a acostar más temprano y tener un descanso reparador. Porque te digo una cosa más, una de las cosas que sucede cuando tenemos un sueño reparador es que cuando tenemos sueños profundos, porque podemos llegar al sueño profundo, tenemos la posibilidad de producir un 50% de hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento es regeneradora, reparadora y rejuvenecedora también. Entonces, más fácil de entender esto no puede ser. Estamos haciendo todo pata para arriba. Acá, además de, por ejemplo, de cenar muy tarde, nos acostamos muy tarde. Y hay personas que duermen, se acuestan 1, 2 de la mañana, y se levantan a las 6, 7, duermen 4 o 5 horas, Malísimo. y esas 4 o 5 horas lo que hicieron fueron digerir el pollo o las empanadas que se comieron. No, no es otra cosa. Entonces, insisto, es un milagro que ese cuerpito siga andando. Podríamos hablar un montón de descanso también. Sin duda, doctor. Creo que es un punto fundamental con respecto al sueño, porque muchas personas no entienden esto y la segregación de la melatonina creo que es algo muy importante y muy relevante que todos deberíamos saber, de que no pasarnos de medianoche, acostarnos 2 o 3 horas antes de medianoche para que la segregación de esta hormona como tal pues sea óptima, porque de una u otra manera lo que hace es ayudar a nuestro organismo. O sea, nuestro organismo en general lo que hace es ayudarnos. Así le metamos toxinas, le metamos químicos, es lo que hace es sobrevivir, sacarlos como puede y seguir tu día a día. Como usted dice, es milagro que lo haga, pero creo que nuestra máquina y nuestro cuerpo es espléndido en el tema de dejarnos vivir un poco más. Sí, sí, por eso nos conformamos, Álvaro, me encanta que podamos compartir esta charla, porque nos conformamos con que vivimos 70 años y los últimos 20 años con pastillitas. No, podemos vivir más de 100 años, podemos vivir sonrientes, podemos vivir en armonía. Por favor, es mi grito a la humanidad. Por favor, podemos tener otra realidad, podemos construir otra realidad. Podemos dejarle una herencia a nuestros hijos que no tiene que ver con cuánto dinero quedó en el banco, que si le podés dejar mucho dinero, buenísimo, y si es bienvenido, fantástico, pero no hay algo básico. Es fundamental que podamos dejarle a nuestros hijos
la herencia de los conceptos básicos del manual del usuario de este cuerpito, cómo bien tratarlo, porque todo lo demás no lo podés disfrutar y no te sirve para nada cuando estás en una terapia, cuando estás con un cáncer, cuando estás con una diabetes poniéndote insulina todos los días. No podés disfrutarlo a pleno, no podés ver la vida con la perspectiva de que te da el bienestar. Cuando vos te sentís bien, la vida se ve desde una óptica totalmente diferente a cuando vos te sentís mal. Cuando vos estás bien, de la vida, que surgen inconvenientes como a todo el mundo, obviamente, pero la perspectiva es desde la gratitud. Ves continuamente desde la perspectiva, estás todo el tiempo agradecido de lo que va sucediendo, porque ves que todo es milagroso, todo es increíble, el amanecer, el atardecer, hasta el viento, una lluvia, es todo increíblemente perfecto. La floración, un árbol dando su fruto, o sea, es increíble todo. Entonces, nos estamos perdiendo esa belleza porque estamos intoxicados, Álvaro, y estamos poniendo el combustible inadecuado y no dejamos a que nuestro cuerpo saque esas toxinas y no le damos el tiempo de reparación que necesita con el descanso apropiado. Y acá pasamos a otro capítulo también. Otro capítulo que tiene el libro es el ocio y la diversión. No estamos sabiendo, hemos distorsionado lo que es el ocio. El ocio, bien entendido, del espacio de retirarse de la actividad laboral, de disfrutar de algo que cada uno será exclusivo de una persona. Hay personas que le gusta pintar, que le gusta cantar, que le gusta escuchar música, que le gusta leer un libro. Parece que si hacemos eso es como una traición al sistema y que somos, ¿entendés? Es como que hemos perdido eso. Y eso es fundamental porque nuestro cuerpo necesita ese espacio de ocio. Y el espacio de diversión, también bien entendida, va a que cada vez más, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos más con cara apagada, con cara de no sonrisa, y todo eso va en contra de nuestra salud, porque justamente la sonrisa, reírse, divertirse, estar en sintonía, genera una explosión de químicos internos, de endorfinas, de bienestar, es contagioso y nos vamos sintonizando y eso es parte de la salud. La salud se construye con el ocio y con la risa bien entendida, disfrutada, compartida, y eso es fundamental. Por eso, o sea, los payamédicos, por ejemplo, lo demostraron claramente, toda la línea de payamédicos de lo que significa para nuestro sistema inmune, cómo los chiquitos o diferentes en hospitales pediátricos y demás tienen mayores tasas de recuperación, índices de recuperación de cualquier dolencia cuando se divierte, cuando se ríen, cuando están bien. Entonces, eso ya está. No estoy diciendo una herejía médica, estoy diciendo algo que está comprobado, que estar sonriendo y estar en bienestar produce una estimulación de nuestro sistema inmune y eso favorece nuestra salud, más todas las demás cosas que pasan. Así es. Otro capítulo que tiene el libro, bueno, es la actividad física apropiada. También nos hemos alejado. Este cuerpo nació para moverse. Necesita moverse para estar bien. Es imposible que un cuerpo se... ¿Cómo? Moverse pero no en la cama. Hay gente que claro. está en la cama pero se mueve de lado a lado. Sí, sí. O con el zapping del control. Bueno, el cuerpo tampoco necesitas ser un deportista de elite para decir muevo el cuerpo, o irte a matar un gimnasio 3 horas por día. No, cada cual verá, pero yo explico claramente que se necesita solamente 1 hora por día de una actividad corporal, donde 45 minutos de una actividad aeróbica, que puede ser una caminata continua, enérgica, más unos 15 minutos de actividad anaeróbica, porque ahí volvemos al otro 50% de la hormona del crecimiento. Así como te decía que cuando dormís, producís en el sueño profundo hormona del crecimiento, cuando haces actividades anaeróbicas, que son el típico sprints o una actividad intensa en el gimnasio, está comprobado que producís hormona del crecimiento, que también es reparadora y rejuvenecedora, además de formadora de la masa muscular y toda la historia, ¿no? Entonces, es fundamental que empecemos, si obviamente no hacemos nada, primero hagámonos un estudio previo
y empecemos a hacer, aunque sea 15 minutos de caminata alrededor de tu manzana, de tu casa. Y empezá ahí, vas aumentando progresivamente hasta poder llegar a estos 45 minutos, después empezás a meterle alguna actividad que sea anaeróbica y vas armando tu propia rutina. Esto lleva un tiempo, es como la alimentación. Si estás comiendo de una determinada manera, hasta llevar a un plato ideal, te va a llevar un tiempo. Bueno, la actividad física es igual. La idea no es que te termines rompiendo y que escuches esto, salgas corriendo y te desgarre y termine, o te quiebres y termines con un yeso 3 meses, porque no ganamos nada. Todo tiene que ser gradual, a conciencia, hay que estudiar. Por eso el libro te acompaña, porque te da un montón de información para que vos puedas ser, porque vos ya tenés tu médico interno, no necesitas tener una prepaga, una obra social carísima para tener un médico de élite. No, ya tu médico está adentro y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Si vos lo acompañás con todas estas herramientas que te compartimos, si vos lo acompañás, tu cuerpo va a estar sano, porque como bien decís, todo el tiempo el médico interno busca repararte, sanarte, que estés alegre, que estés bien, que estés enérgico, que estés... Todo el tiempo está buscando eso. Otro de los capítulos que tiene que ver con la meditación. Creo que la meditación es importantísima como momento de introspección, como momento de quietud, como momento de empezar a llevar a nuestra vida el aquí y ahora, el estar en presencia plena en cada acto, como estamos nosotros acá ahora. Yo no me está importando ahora si pasa un coche, si me llaman por teléfono, yo estoy conectado acá. Bueno, así tienen que ser todas nuestras actividades. Sea esto, o sea que estoy sentándome a comer, tengo que estar ahí, alimentándome. Si estoy preparándome un alimento, estoy preparando un alimento. Si estoy mirando una serie, bueno, me conecto y me relajo y disfruto de esa serie. Si estoy leyendo un libro, entonces nuestra cabeza, en esta locura, está todo el tiempo o pensando en lo que no hicimos, o en lo que nos faltó hacer, o estamos acá pensando en lo que vamos a hacer después o vamos a hacer mañana. Estamos todo el tiempo para atrás o para adelante, en vez de estar ahora, en el tiempo presente, y nos perdemos la riqueza del disfrute de lo que estamos haciendo porque estamos como demasiado distraídos, esa es la palabra. Decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Claro, sí, porque no tenés tiempo de deprimirte si estás conectado. O sea, suceden tantas cosas que no te podés deprimir. Y después, la meditación, esa es más la que se entiende desde el punto de vista occidental. Pero también en el libro tratamos bien de diferenciar lo importante de la introspección, la meditación más desde la perspectiva oriental, que tiene que ver con encontrarse con uno, el silencio interior, aquietar nuestros pensamientos, el tomarte ese tiempo matutino y a la noche antes de irte a acostar, donde puedas serenarte absolutamente y que puedas, depende de la religión o lo que elijas como crecimiento espiritual, que puedas conectarte con esta herramienta fundamental que es la meditación para ese viaje interior, esa conexión que no vamos a profundizar al respecto, pero que cada uno necesitamos y nos merecemos. Ok, doctor, se me va a cerrar el live en 1 minuto y 20 segundos. No sé si lo reanudamos nuevamente o cerramos por hoy y organizamos otro día, porque, como usted dice, esto es un tema que apasiona y aparte de apasionar, pues es muy interesante porque debemos cultivarlo más y sabemos que cada una de las herramientas que tocamos hoy son temas que, sin duda alguna... Si querés, reanudamos un segundo, así 5 minutos, hacemos un redondeo y no dejamos así tan cruda la masa. Excelente. Bueno, entonces lo voy a cerrar y reanudamos, doctor Luis. Dale. Ya volvemos.